Agradecemos a todos su paciencia porque había bastante tráfico y algunos de los asistentes nos pidieron esperar un momento, así que les agradecemos su comprensión. El día de hoy tenemos como invitado especial al maestro José Woldenberg, cual nos dirigirá algunas palabras para amenizar y para iniciar el diálogo y el debate entre todos nosotros. Les recuerdo las reglas del juego. La primera ronda corre a cargo de la red, para el invitado, ¿no? El invitado es libre. Y la siguiente, pues ya cada quien se hace cargo. Y queremos también decirles, la última vez en nuestra primera tertulia, hay mucha gente que se quedó como con ganas de conversar en corto, con ganas de decir cosas. Por favor, siéntanse libres de pedir la palabra. Más que un esquema de conferencia, pues queremos que sea una plática, una conversación en lenguaje fundar, pues un conversatorio, como los que ustedes organizan. Así que siéntanse en confianza. Muchas gracias, maestro Woldenberg, por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a la red. Gracias a Mauricio Merino por esta invitación. Y si me invitaron para amenizar esta reunión, se equivocaron de invitado. Pero ni hablar. Desde que Mauricio me planteó el tema de la rendición de cuentas, yo le dije que yo no era la persona más indicada para hablar de esto. Él insistió un poquito y yo tampoco me resistí demasiado. Y lo que quiero plantear ante ustedes es, primero, en qué contexto político apareció y se ha expandido el reclamo por la rendición de cuentas. Porque yo estoy convencido que fue el proceso democratizador que México vivió, digamos, entre 1977 y 1997, el que hizo aflorar una agenda nueva para la política mexicana. Es decir, que el tema de la rendición de cuentas durante muchos años estuvo opacado, simple y sencillamente porque vivimos bajo un régimen básicamente autoritario, donde esta dimensión ni siquiera estaba en las agendas, ya no digamos del partido oficial, sino de los partidos opositores. Entonces, ¿qué sucedió realmente en México entre 1977 y 1997? Yo creo que México vivió una auténtica transición democrática, y eso cualquiera lo puede observar. México transitó de un sistema de partido casi único, como lo llamó algún expresidente, a un auténtico sistema de partidos plural. México transitó de unas elecciones sin competencia a unas elecciones altamente competidas. Y esos dos fenómenos, partidos en plural cada vez más fuertes y equilibrados, fueron elevando la competitividad en las elecciones. Y esos dos fenómenos anudados acabaron modificando todo el mundo de la representación política. De tener órganos del Estado habitados por una sola fuerza política, hoy tenemos en el propio entramado estatal un pluralismo equilibrado, notoriamente en el Congreso de la Unión, donde ninguna fuerza política por sí misma tiene los votos suficientes para hacer avanzar sus iniciativas. Y todo eso se construyó en esos 20 años. Hay quien ha dicho que se trata de un cambio meramente electoral, pero yo estoy convencido que es no entender la centralidad que lo electoral tiene en términos del sistema político todo, porque en esos 20 años también transitamos de una presidencia que fue básicamente omnipotente, sin otros poderes constitucionales que la equilibraran, a una presidencia realmente acotada. Pasamos también de un Congreso que en lo fundamental era una especie de correa de transmisión del presidente de la República, a un Congreso cuya mecánica solamente se puede explicar por el equilibrio de fuerzas que lo habitan. E incluso pasamos de un poder judicial que durante muchos años, sobre todo la Corte,
que durante muchos años en materia política tuvo una gravitación cercana a cero, a una Corte que hoy es un auténtico poder, un auténtico árbitro incluso entre poderes constitucionales. Todos hemos visto litigios entre una presidencia municipal y un gobernador, hemos visto litigios entre el Congreso y el presidente de la República que han acabado siendo resueltos por la propia Corte. Bueno, es decir, México vivió un cambio de enorme envergadura y es un cambio que yo sigo subrayando fue para bien. De aquel esquema básicamente monocolor transitamos a la convivencia y competencia de la pluralidad política en México. Y estoy convencido que en ese proceso y en esta nueva situación es natural que el tema de la rendición de cuentas se abra paso. Es más, creo que sería inexplicable por qué desde los 80s, pero con mucho más fuerza en los 90s y en el 2000, se llega a la conclusión de que es necesaria una ley de acceso a la información pública. Aunque nos parezca hoy increíble, durante largas décadas la información pública fue manejada como un patrimonio particular que además se manejaba de manera absolutamente discrecional y ningún ciudadano tenía la posibilidad de acercarse a cualquier dependencia y demandar la información que a su interés conviniera. Es realmente a partir de la reforma, de la expedición de esta ley, que yo creo que es uno de los puntos relevantes de la gestión del presidente Fox, que se convierte el acceso a la información pública en un derecho. Y hasta donde yo alcanzo a ver, insisto, sin ser un especialista, esta es una mecánica que ojalá resulte imparable, porque de lo que se trata es que los ciudadanos se sientan, digamos, asimilen que son sujetos de estos derechos y que de manera regular demanden información a las diferentes autoridades. A diferencia del pasado, hoy, por principio, toda información es pública y el ciudadano, sin tener que motivar ni fundar su demanda de información, tiene el derecho a recibirla. Y cuando no sea así, tiene la posibilidad de asistir a los institutos encargados de la preservación, de que se entregue esta información. Y en ese terreno, creo que hay asuntos que deben ser subrayados. Primero, el día de hoy aparece una nota en el periódico Reforma de cómo el financiamiento a los institutos de acceso a la información pública en el país viene disminuyendo, incluso con algunos ejemplos muy dramáticos, como el caso de Chiapas o de Puebla, si mal no recuerdo, lo leí en la mañana, ya no me acuerdo. Pero yo creo que ahí hay una primera dimensión, es decir, cada vez que un Congreso local o un Congreso federal discuta el presupuesto y el tema de los institutos locales o el Instituto Federal esté en la agenda, es muy importante vigilar que estos institutos cuenten con los recursos financieros suficientes para poder llevar a cabo su labor. Y es una muy mala noticia desde mi punto de vista que se les quiera debilitar por la vía del financiamiento. Yo creo que ahí hay un primer punto al que habría que seguirle la pista. Segundo, y que creo que es el punto más importante de todos, el tema de la autonomía de este tipo de instituciones. Toda la idea de contar con organismos autónomos parte de una premisa muy elemental. Si de lo que se trata es de exigirle a los poderes públicos información suficiente, tiene que haber una instancia que no dependa de los mismos ante la cual uno pueda acudir en caso de que esa información no se entregue. Y en ese terreno la autonomía es absolutamente fundamental. Y según he leído, en muchos estados de la República, esta autonomía se ha venido vulnerando por la vía más sencilla, es decir,
congresos que nombran a titulares de estos organismos que más que responder a la pulsión del acceso a la información, están ahí para proteger los intereses del gobernador en turno. De tal suerte que el tema de la autonomía, junto con el del financiamiento, creo que deben ser temas que estén en el centro de la discusión pública. Estoy convencido que si los institutos de acceso a la información son autónomos del gobierno y del Congreso, las posibilidades de que cualquier ciudadano acceda a la información se multiplicarán. Y que, por el contrario, si lo que gravita sobre estos institutos son las agendas de los gobiernos en turno, pues todo el mecanismo se acaba pervirtiendo. En tercer lugar, creo que ya en México tenemos una experiencia suficiente en esta materia como para poder hacer un mapa de lo que sucede en las 32 entidades del país y lo que sucede a nivel federal. Y quizá uno de los movimientos interesantes que pueden hacer redes como esta es tratar de equiparar a la alta aquellos institutos que han quedado rezagados. Es decir, me imagino que académicos o organizaciones como las de ustedes han de tener un diagnóstico de lo que sucede de Aguascalientes a Zacatecas. Y seguramente conocen las legislaciones de todos y cada uno de estos institutos y de la manera en que operan, de sus peculiaridades y de sus rasgos en común. Algo que se puede impulsar desde la red, me imagino, es homologar hacia arriba a aquellos institutos que han quedado rezagados, sea porque no cuentan ni con la infraestructura necesaria para trabajar, o peor aún, porque no cuentan con los grados de independencia política suficientes para ser auténticos institutos de acceso a la información pública. Hay un cuarto tema, que lo manejo aún menos, pero que tiene que ver con las nuevas tecnologías en esta materia. Y yo creo que ahí se abre una veta realmente interesante. Buena parte de la información pública debe y puede, o sea, ya no es solamente el deber, sino hay la infraestructura tecnológica suficiente para que las dependencias tengan en red lo fundamental de la información. No solamente los proyectos más, digamos, generales, centrales de cada institución, sino que cualquier ciudadano pueda a través de la red acceder a prácticamente toda la información de las diferentes organizaciones. Y finalmente, todo esto arraigará y tendrá sentido si los ciudadanos se apropian de este derecho. Porque de lo que se trata es de que cualquier persona pueda acceder a esta información y a mayor demanda de información, las propias instituciones se verán obligadas a responder a esa demanda. Lo peor que podría suceder en esta materia es que la exigencia de información fuera a la baja, pero por las propias cifras del IFAI me entero que cada año las demandas son incrementales, es decir, que la gente o que mucha gente ya ha encontrado una ruta para exigir a las diferentes dependencias información que a estas personas les resulta pertinente. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión. Si somos capaces de hacer entender que se trata de un derecho y que de este derecho se deben de apropiar la inmensa mayoría de las personas y estas personas empiezan a ejercer ese derecho, yo creo que el movimiento será imparable. Y que más allá de jugadas de corto plazo que puedan hacer los institutos o los gobernadores o el presidente, cualquier otro actor político, si esto se convierte en una rutina, acabará siendo imparable, como creo que está sucediendo. Porque la verdad, la ley sí ampara a los ciudadanos a demandar esta información.
Y hasta donde yo entiendo, pues miles y miles de personas están ejerciendo este derecho. Sí me llamaba la atención, ahora que revisé los informes del IFAI, cómo se concentra en el Distrito Federal la solicitud de información. Creo que en ese sentido es necesario pues un esfuerzo de propagandización, de anunciar, de enterar a la gente que este derecho existe y se puede ejercer, porque si mal no recuerdo, más del 50% de la demanda de información que se presenta a las diferentes dependencias públicas en el país se hace desde el Distrito Federal, siendo que el Distrito Federal pues, ni siquiera es la entidad más poblada del país. Yo me quedaría hasta ahí porque, insisto, seguramente voy a aprender más de lo que ustedes a continuación digan y es solamente un saque. Gracias. Pues muchísimas gracias, siempre es un placer escucharlo. El caso que menciona de Puebla sin duda es dramático. Quiero decir que el órgano de transparencia de Puebla es un socio muy activo de la red y efectivamente de ahí tenemos el caso de un gobernador que discursivamente dice estar a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, pero el resultado es que durante su gestión se aumentan las obligaciones del órgano de transparencia y se recorta el presupuesto. Entonces, la Red por la Rendición de Cuentas al día de hoy cuenta con 60 socios, está por incorporarse la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo cual nos da muchísimo gusto porque tenemos muchos ejes de convergencia. Y contamos con presencia en 20 entidades ya de la República Mexicana, entre órganos de acceso a la información, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Entonces, bueno, pues ante este primer saque, a ver quién responde a la provocación. No, lo primero, bueno, esto que dices de los institutos locales a mí me parece que es central. Por ejemplo, el caso de la contrarreforma en Jalisco, ¿no? Es realmente alarmante, ¿no? La iniciativa del gobernador es simplemente pues aniquilar al Instituto de Acceso a la Información de Jalisco, ¿no? Pero no solo ahí, no solo está en los gobiernos de los estados, sino también en las propias resistencias burocráticas, como muchos ámbitos de la administración pública federal o local sienten que las exigencias de información pública que los desvían de sus tareas sustanciales, son demasiado onerosas para las actividades de su personal, son muy complicadas, es decir, que es muy difícil brindar la información. Y esto tiene que ver, bueno, con el desorden que también hay de la información pública, ¿no? Estamos avanzando ahorita un poquito con la cuestión de la ley de archivos, y hay una ley de archivos, por fin tenemos una ley de archivos, pero tenemos que avanzar mucho más en la estructuración de la información que genera las administraciones públicas y los ámbitos del Estado, para que esta información esté ordenada, no solo para que sea accesible, sino para que sea útil, ¿no? En general. Y eso yo creo que es un aspecto que es central para esto. Pero yo quiero más en tus temas. ¿Qué papel juega esto, te preguntaría, en el avance de una sociedad democrática y participativa? Es decir, hasta dónde realmente el acceso a la información pública, el hecho de que tengamos hoy leyes que garantizan el acceso a la información pública, contribuye a que realmente la sociedad tome más en serio el conocimiento de los asuntos públicos y esto contribuye a la toma de decisiones. Porque en realidad eso no parece estar ocurriendo, ¿no? Tú dices que han aumentado mucho las demandas de información pública, es cierto. Pero también es cierto que la mayor parte de los demandantes de información pública son los periodistas, lo cual no está mal porque son los que brindan la información al público, ¿no? Eso sin duda alguna está muy bien, pero falta que esto también se convierta en un instrumento en manos de la sociedad para conocer
asuntos que les atañen. Y otra pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los límites? Ahorita la discusión sobre la evaluación universal de los maestros tiene que ver con un asunto de información pública. ¿Se va a hacer pública o no la evaluación de los maestros, ¿no? Es decir, ¿tiene la sociedad derecho a conocer la evaluación de los maestros o tienen derecho los maestros a conservar la discreción de sus evaluaciones, porque pues también afecta a su carrera laboral y a su vida, ¿no? Gracias, Ana Elena Fierro, del CIDE. Igual me referiría más como al principio de la intervención y como además el área de expertise. La cuestión ante este pluralismo que ahora nos parece como sumamente ineficiente porque nada sale de los congresos, porque no hay mayorías, y esta tentación de volver a consolidar mayorías, a lo mejor hay buenas razones para decir, mira cómo no salen las leyes, pero me parece que es un gran riesgo a la rendición de cuentas, porque en la medida en que no haya, digamos, realmente como contrapesos entre ejecutivo y legislativo, se le reduce esta parte importante del legislador como uno de los grandes autoridades responsables de evaluar el quehacer del Poder Ejecutivo. Entonces, esa me parece como un punto interesante. Y el segundo, que siempre es delicado en nuestro país hablar, pero creo que por lo menos tenemos que empezar a dialogar al respecto, es la reelección de legisladores, de gobernadores locales y de presidentes municipales, como los mecanismos que generan verdaderos incentivos para rendir cuentas, sobre todo cuando estamos hablando de trienios en el gobierno, que hace muy difícil pues dar resultados y serio interés en dar cuenta de estos resultados si no puedo continuar en el cargo. Entonces esas serían como las dos inquietudes que me gustaría compartir. Buenas noches, Aide Pérez de FONAR. Pues yo me quiero enganchar con un tema que pues ahorita está mucho en la agenda, que tiene que ver también con uno de los temas que tocó, que tiene que ver con el proceso de selección y la autonomía de los titulares de los órganos de transparencia. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos para lograr que los órganos sean justamente órganos especializados e independientes del poder político? Estamos viendo el proceso de elección del nuevo comisionado del IFAI y hoy se decidió la elección de los nuevos comisionados del InfoDF, y creo que definitivamente vemos que se privilegian criterios políticos en contra de criterios técnicos de especialización. Para que no sean procesos desgastantes y que tengamos que estar empujando cada vez que suceden en cada uno de los estados de la República y a nivel federal, me parece que tendríamos que incluir un proceso de selección en las leyes de transparencia que incluyan criterios, instrumentos técnicos de evaluación. Es decir, ¿por qué no hacer un examen de conocimientos para saber que las personas que llegan a estos institutos tienen los conocimientos y la preparación necesaria y que exista participación ciudadana a lo largo de todo el procedimiento? Y un tercer punto, hemos visto que estos procesos se dan en una opacidad absoluta. Y pongo como ejemplo estos dos que conozco mucho mejor, que es el proceso del IFAI y el proceso del InfoDF. Por ahí platicábamos alguna vez con Bustillos y decíamos el concurso de la transparencia en la opacidad, ¿no? Nos enteramos cuando se abre la convocatoria y conocemos cuáles son las decisiones, no hay rendición de cuentas, no hay participación ciudadana, y yo creo que para dejar de estarnos desgastando cada vez que sucede esto y garantizar la especialización y la autonomía, tendremos que incluir estos procesos de selección en las leyes y que ya no dependa de la voluntad y el compromiso de los diputados que estén en ese momento para tomar las decisiones, ¿no? Yo soy Luis Pineda de Equipo Pueblo. A mí me dejó sorprendido el hecho de que usted dice que no tan solo hemos avanzado en lo electoral hablando de democracia, sino que se ha traducido a otros planos, a otras esferas. Sin embargo, nosotros consideramos que precisamente el acceso a la información es el principio de la democracia y que el acceso a la información se tiene que traducir siempre en cosas para la gente. Es decir, no puede quedar solamente en una cuestión ahí de que tengo un derecho pero no lo puedo ejercer. Y esto se demuestra con
los 75 millones de pobres que dice Julio Volvinic, ¿no? Entonces, o sea, como si tenemos un país que tiene una pobreza tremenda, y según la apertura democrática ha sido muy importante según su análisis, yo creo que tendríamos que revisar un poquito esto, porque siento que la ciudadanía no está tocando, no está tomando nada de la política social y de los programas sociales. A ver, por orden. Bueno, yo creo que la rendición de cuentas es, como ya lo han señalado varios, una especie de control difuso del poder. Es decir, hay una arquitectura de las relaciones entre los poderes públicos y ahí hay una cierta rendición de cuentas que es muy importante. Por ejemplo, el papel que tiene la Cámara de Diputados en relación a la cuenta pública. Y eso siempre ha sido y debe ser, bueno, no siempre ha sido, pero ese es un eslabón importante de la rendición de cuentas. Pero el hecho de que cualquier ciudadano pueda acceder a la información, eso se convierte en un control difuso. Es decir, cualquiera por esa vía puede saber lo que la autoridad está haciendo, cuáles son sus razones y desde ahí eventualmente impugnarlo. Creo que eso tiene un enorme sentido. Ahora, yo creo que en esta materia también los demandantes de información paulatinamente vamos aprendiendo. ¿Qué se solicitaba al inicio a las dependencias públicas? Básicamente los tabuladores de salarios, y más que los tabuladores de salarios, las percepciones de los funcionarios de alto nivel. Bueno, hoy se están solicitando ya no solamente esa información, que por supuesto es importante, sino, por ejemplo, información sobre los principales proyectos que están llevando adelante las diferentes dependencias. Eso es ir a la parte sustantiva de la labor de todas y cada una de esas dependencias. Y sobre el caso específico que ponías, los límites a la información, en el caso de las evaluaciones a los maestros, bueno, yo creo que la evaluación a los maestros es uno de los instrumentos más importantes para promoverlos, para que logren estabilidad en el empleo, para que logren una mejoría en sus condiciones materiales de vida, pero también es un elemento para sancionar a todos aquellos que no cumplan con sus obligaciones o no estén suficientemente capacitados para desempeñar la labor para la cual han sido contratados. Es decir, la evaluación es absolutamente central si es que queremos tener una educación de calidad. El manejo de las calificaciones específicas de cada profesor es un asunto que está ligado a esta preocupación, pero que, por ejemplo, habría que ver en qué esquema de evaluación estamos trabajando. Por ejemplo, si hay una evaluación deficitaria, pues eventualmente lo más importante no es que se sepa esa evaluación, sino que ese profesor o vaya a un curso de actualización o que eventualmente se le separe incluso de la labor que desempeña. No sé si me explico. Lo fundamental de la evaluación es que nos ayude a mejorar al personal que está al cargo de la educación, no tanto de hacer una exhibición pública de lo que cada uno de los miembros del magisterio obtiene como calificación, ¿no? Entonces, por supuesto, sin evaluación, yo estoy convencido, a veces no hay ni trabajo. Entonces, la evaluación es muy importante y la evaluación tiene que ser para crear una carrera, un servicio civil dentro del magisterio, como ustedes lo han planteado, y al mismo tiempo, pues para sancionar a aquellos que no cumplan o no estén capacitados para llevar adelante esa función. En relación al pluralismo, bueno, yo creo que este es un tema que por fortuna se nos impuso. Yo creo que uno de los logros más decantados de la transición democrática mexicana es que el legislativo federal esté habitado por un pluralismo equilibrado. Y que, claro, el pluralismo equilibrado hace mucho más difícil la toma de acuerdos. Cuando una fuerza política tiene mayoría absoluta o peor aún mayoría cualificada en un Congreso,
pues es fácil que esta mayoría, digamos, desahogue su agenda prácticamente sin contrapesos. Pero hasta donde yo entendí, lo que queríamos era precisamente ir construyendo contrapesos. Pero desde la academia, desde el periodismo y desde la política, yo sí veo una pulsión muy fuerte, casi una campaña propagandística, tratando de culpar a este pluralismo equilibrado del estancamiento legislativo en el que se mantiene el país. Bueno, y curiosamente este discurso siempre ha ido acompañado de que por esa vía no se hacen las reformas que el país requiere. Como si las reformas que el país requiere estuvieran flotando en el éter y hubiera una especie de consenso absoluto en relación a las mismas, cuando es todo lo contrario. Ahí, en aquellas zonas donde se han podido forjar consensos, las reformas han avanzado. Y en esos terrenos donde no hay consenso, pues en efecto se ha bloqueado porque ninguna fuerza política puede por sí mismo imponer su voluntad. Para decirlo de otra manera, si algo me preocupa es que ya hay puestas sobre la mesa algunas propuestas para exorcizar a este pluralismo, desde la cláusula de gobernabilidad que intentaría convertir a una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños, hasta fórmulas un poquito más sofisticadas, no mucho más, como es la de aplicar todo el porcentaje de votos que se obtiene en la pista uninominal en la pista plurinominal, perdiendo, digamos, el carácter compensatorio que esta pista tiene en relación a la sobre y la subrepresentación. Para decirlo de otra manera, yo creo que no necesitamos en México exorcistas, lo que necesitamos es políticos que se hagan cargo de que ahí donde no hay mayoría, porque el voto no forjó ninguna mayoría absoluta, pues lo que se requiere es diálogo, negociación y acuerdo. Se dice fácil, sé que es muy complejo y a veces muy tortuoso y a veces muy desgastante, pero no se han inventado otros instrumentos dentro de la política cuando alguien no tiene mayoría. Por supuesto que si alguien tiene mayoría, pues puede gobernar en solitario. Eso ya lo vimos a lo largo de muchas décadas en nuestro país, pero no creo que la desembocadura, esto que hemos vivido en los últimos años, digamos, sea casi volver a un esquema, digamos, como el México de los 60, ¿no? Entonces, y el tema de la reelección, yo creo que la reelección de legisladores es necesario incluso por algo que para mí es central. Necesitamos profesionalizar a los cuerpos legislativos y eso no es posible con mandatos de 3 años o de 6 años. Hubiera sido absolutamente incorrecto desde mi punto de vista que en la etapa de elecciones no competitivas se hubiera introducido la posibilidad de reelección. Pero hoy vivimos una auténtica competencia en materia electoral y una cosa es permitir la reelección y otra cosa es que haya reelección de manera automática. Lo que va a hacer el legislador es volverse a presentar ante los electores a ver si gana el voto. ¿Y por qué es importante la profesionalización? Porque las 2 cámaras del Congreso de la Unión hoy tienen una centralidad política que no la tuvieron en el pasado. Y es muy lamentable que los legisladores no tengan, digamos, el bagaje necesario para afrontar buena parte de sus tareas. Piensen ustedes lo que va a pasar el 1 de septiembre de este año en la Cámara de Diputados. Van a llegar 500 nuevos diputados. Es decir, nadie va a tener la memoria viva de los últimos 3 años. Bueno, yo creo que eso coloca a la propia Cámara con un déficit que eventualmente no tendría por qué tener. No voy a repetir ante ustedes, además somos nosotros y Costa Rica, creo, los únicos países en América Latina que tenemos esta... y bueno, y por supuesto en los regímenes parlamentarios, hablar de no reelección hubiera sido delirante, ¿no? Las grandes carreras de los grandes políticos parlamentarios, pues son, no sé,
Willy Brandt estuvo 40 años en el Parlamento alemán, la Thatcher, digo, para tomar de diferentes corrientes políticas, estuvo otro tanto, Felipe González, es decir, pero ahora, en lo que no estoy de acuerdo contigo, de acuerdo con usted, es en materia de los gobernadores de los estados. Yo sí creo que en esa materia todavía, tratándose de gobernadores y del presidente de la República, todavía tienen un poder que acumulan por su cargo y por su gestión, en la cual, digamos, las elecciones serían elecciones en condiciones de inequidad muy marcadas. Entonces, además son periodos nada cortos. Los gobernadores duran 6 años en su función y el presidente de la República también. Para los presidentes municipales sería otra cosa, yo creo que ahí sí también convendría. El tema de la selección de los titulares de los órganos electorales, se me quedó También los electorales. Es un problema de atrofia, ya. Pero voy a ejemplificar con lo de los órganos electorales, porque es muy probable que lo que vaya a decir aquí vaya contracorriente de lo que la mayoría de ustedes piensan. Yo sigo pensando que es correcto que sea el Congreso y que sea la Asamblea y que sean los congresos locales los que elijan a los titulares de estos organismos. ¿Por qué? Porque en los congresos locales, en el Congreso Federal, pues está la representación política fundamental y plural de entidades y de la Federación. Y yo no creo que entre más transparente el proceso, mejor. Voy a tratar de explicar con el caso del Instituto Federal Electoral. En 1994 y en 1996, los partidos políticos y sus representantes, e incluso en aquel entonces el secretario de Gobernación, se reunieron en la más absoluta oscuridad para ver a quienes nombraban. No sé cómo llegaron a un determinado acuerdo, pero lo que sí sé es que una vez que llegaron al acuerdo, nos hablaron a todos y cada uno de los que fuimos nombrados para decirnos algo como lo siguiente: los partidos políticos, y en aquel entonces todavía decían, y el gobierno federal, estamos de acuerdo en nombrarlo a usted, y daban los nombres de los compañeros, y a nombre de todos lo estamos proponiendo. Yo creo que buena fórmula. En primer lugar, porque uno no le debía el cargo a ningún partido político en particular. Y en segundo lugar, porque seguramente los partidos habían hecho un cálculo de quién era cada quien, y no se trataba que cada uno le diera garantías de imparcialidad a todos y cada uno de los partidos, sino que el conjunto resultara virtuoso, digamos en aquel entonces, al PRI, al PAN, al PRD y al PT, que si no mal recuerdo, Mauricio, fueron los que nos nombraron en 1996. Y yo creo que funcionó bien. Y curiosamente fue opaco. Pero ¿qué condiciones se cumplieron? Uno, que fue de consenso. Y dos, que los partidos políticos no nos podían exigir a nadie de nosotros la paternidad de nuestro cargo. ¿Sí? Nos habían electo el Congreso y al Congreso respondíamos. Pongo ahora el ejemplo del expediente transparente. Es decir, sale una convocatoria, la gente va y se registra, empieza la especulación en la prensa, el candidato A es apoyado por el tricolor, el candidato B es por el PRD, el otro candidato es del PAN, todos los candidatos acaban con un sello partidista en la frente, y en el colmo, en el año 2003, no solamente pasó eso, sino que además no hubo consenso, que los consejeros fueron nombrados por el PRI y el PAN, excluyendo al PRD, al PT y Convergencia. Se cumplió con la ley, porque se logró las 2/3 partes de los votos, pero se desvirtuó todo. Para no hablar, digamos, del momento, es decir, ¿qué es lo que quiero señalar? Nosotros a veces creemos que todos los valores positivos son armónicos entre sí.
Y yo quiero llamar su atención precisamente a eso. No todos los valores positivos son armónicos, de ahí la dificultad de la vida. Y a veces cuando se opta por esta llamada transparencia, lo que acabamos son con verdaderas correas de transmisión de los partidos políticos en los órganos de esta índole. Es decir, que el fulanito de X sabe que le debe su cargo a la bancada X, que fulanito de Y sabe que le debe su cargo a la bancada Z, y se establecen ahí sí relaciones muy perversas, en el sentido que el cargo acaba siendo desnaturalizado. Creo que lo que usted señala en el sentido de que existan, por ejemplo, eso sí, exámenes de conocimientos técnicos y demás, para ver si la persona está capacitada para ocupar ese cargo, eso sería muy útil. Pero sería muy útil que el propio Congreso o los congresos locales los aplicaran y los ponderaran. Que no estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Y eso también pues iría reduciendo el margen de maniobra que se tiene en las diferentes asambleas legislativas, ¿no? Y sobre el acceso a la información y cómo no resuelve el asunto de la pobreza, pues no. No, eso así es esto. Sí, el problema de la vida es que para cada asunto hay que tener políticas específicas. El acceso a la información pública tiene una enorme virtud que transforma la información que está en manos de las instituciones en una información a la que todos y cada uno de nosotros puede acceder. No es una varita mágica que todo lo resuelve, pero sí resuelve eso. Para decirlo de otra manera, es mejor tener acceso a la información pública que no tenerla. ¿Qué nos resuelve eso? Pues le da visibilidad, crea un contexto de exigencia a las autoridades, hay este control difuso del poder, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo comparto su punto de vista. Yo creo que buena parte del desencanto que hay con el cambio político en nuestro país, pero es una opinión, bueno, por supuesto personal como todas las otras, tiene que ver no tanto con lo que sucede en el circuito de la política, sino lo que sucede en el terreno de la economía y de la sociedad. Llevamos años y años, décadas, 3 décadas quizá, en los cuales la economía no crece con suficiencia. Hemos tenido periodos de crisis, de estancamiento y de crecimiento bajísimo de la economía. ¿Qué significa eso en español? La incapacidad de generar empleo formal. ¿Qué significa eso? El crecimiento exponencial del trabajo informal. ¿Qué tenemos hoy? Pues migraciones millonarias hacia los Estados Unidos. Tenemos el fenómeno de los jóvenes que no tienen ni acceso a la educación, ni acceso al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ese sí es el caldo de cultivo del malestar que nos acompaña en nuestra convivencia social, porque curiosamente, a lo largo de las 5 décadas, digamos, de autoritarismo mexicano, que digamos del 32 a 82, la economía mexicana sí creció. Nunca creció, digamos, creció y a tasas espectaculares. Nunca fue un crecimiento igualitario, sus resultados no se distribuyeron de manera equilibrada en la sociedad, eso no, pero sí había crecimiento. ¿Y qué significaba eso? Que los hijos iban a vivir mejor que los padres. Y eso fue un enorme aceite, digamos, eso generó una especie de consenso pasivo, digo yo, con el propio régimen autoritario. La mala nueva es que el tránsito democratizador ha coincidido con un no crecimiento económico, y hoy la expectativa en muchas familias es precisamente que los hijos van a vivir peor que los padres, y no creo que haya un disolvente o un generador de mal humor social mayor que ese. Es decir, cuando uno ve que en los próximos años la expectativa es que su gente más cercana va a vivir peor que uno, pues eso explica buena parte del malestar, no solamente con un partido, con 2 partidos, sino con el conjunto de los partidos, ¿no? O sea, hay un malestar muy, muy fuerte, de eso sí me hago cargo, pero creo que cada cosa, digamos, cada política y cada asunto sirve para resolver algo, no para resolverlo todo. Estábamos hablando aquí del acceso a la información, y yo sí creo que con mayor acceso a la información, el listón que se le pone a la autoridad y el contexto de exigencia que se le arma a la autoridad es mucho mejor que sin el mismo. Ustedes imagínense, si en 1970 cualquiera, bueno,
Hay muchos que están aquí que en 1970 no habían nacido, pero los son más viejos, igual que yo. Si en 1970 alguien hubiera ido a la secretaría, a la que les guste, desde turismo hasta gobernación, a pedir información, lo hubieran visto como un bicho raro, porque la información estaba considerada como un bien privado, manejada discrecionalmente. Bueno, hoy esos términos se han modificado. Hoy uno va a ejercer un derecho y la autoridad, aunque se canse, aunque no le guste, aunque diga que lo distraiga de su labor, está obligada a contestar. Es decir, eso sí se ha modificado y creo que vale la pena ponderar esa modificación porque crea un terreno de juego totalmente diferente. Es decir, uno no va a solicitar, no va a pedir, va a demandar que se cumpla con un derecho. Eso yo creo que es muy importante y vale la pena valorarlo. Bueno, eso creo. Bien, piden la palabra por acá. Muchas gracias, José, por lo que nos has compartido. Yo creo que los avances hay que hacerlos acumulativos, o sea, ni un paso atrás, pero para eso estamos enfrentando también una situación muy compleja, porque en la experiencia que tenemos nosotras, en mi caso en la organización en la que yo me desempeño y que hacemos observación en programas gubernamentales, ¿no? En el anexo 10, los programas relacionados con el tema de género y mujeres, que hacemos un seguimiento muy riguroso de los programas, de algunos de los programas del anexo 10, vemos que el tema de la impunidad está haciendo estragos dentro de las posibilidades de avance, ¿no? Entonces, la impunidad es como un virus que se contagia y si bien en el 2008 tuvimos menos dificultades como para poder hacer este tipo de acercamiento con las dependencias de los programas que observábamos, ¿no? Ahora en 2011, cercanos a un cambio de gobierno, pero también mucho más acendrada esa impunidad que vemos todos los días, ¿no? Veíamos que las cosas se habían endurecido en términos de acceso a la información, de acceso a la lista de beneficiarios, etcétera. Entonces, creo que lo que nos propones es muy interesante, esta parte del efecto de demostración, que tiene que ver con presumir las mejores prácticas de los institutos que existen funcionando de manera adecuada. Hemos tenido embates muy fuertes, el de Querétaro también fue un embate fuerte hace algunos años, ¿no? Entonces necesitamos retomar estas propuestas que nos hacen en estos espacios, necesitamos elaborar índices de calidad en los institutos, necesitamos definir perfiles de los presidentes de los institutos, aunque después nos pasa como con las mujeres, ¿no? O sea, que nosotros tenemos un perfil para los institutos de las mujeres y luego los institutos son en realidad DIF 2 y no tiene nada que ver con lo que se plantea en la ley. Pero yo creo que esto es muy importante. Tenemos que trabajar en cuestiones que vayan a sacar cambios estructurales. Este tipo de temas tienen que estar en la currícula universitaria, tiene que estar en la currícula de la Secretaría de Educación, todos estos asuntos que tienen que ver con el avance hacia una sociedad democrática. Porque además este asunto de la impunidad se mezcla en estos momentos, desde mi punto de vista, con las facturas de la política de ajuste estructural, ¿no? Y estas facturas de la política de ajuste estructural no solamente son nacionales, son también internacionales, y vemos ahorita en el ámbito de la discusión de las campañas electorales en Estados Unidos un aumento del conservadurismo que raya ya realmente en lo inconcebible, ¿no? Entonces, bueno, creo que el panorama futuro en relación a procesos democratizadores que nos permitan avanzar en el rendimiento de cuentas requiere de un trabajo cotidiano, de un trabajo persistente, de estar trabajando con nuestras redes en todos los estados para que cada vez más como lluvia todo el tiempo estemos pidiendo cosas al IFAI desde todos lados, ¿no? Y bueno, pues eso sería lo que me gustaría compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pepe, bueno, muchas gracias de nuevo, de veras, por estar aquí. Yo te quiero pedir una opinión política, así, tal cual, porque como sabes, en la red pues estamos trabajando para tratar de integrar un conjunto de propuestas que permitan articular una política de rendición de cuentas para el país. Ese es el sentido de la red, y hasta ahora creo que ha venido funcionando realmente muy bien. Te contaba hace un rato que el viernes 23 apenas logramos armar un documento después de un largo esfuerzo de grupos de trabajo para iniciar, digamos, un diálogo con los partidos políticos. Sin embargo, yo creo que uno de los déficits que tiene nuestra deliberación, o lo voy a decir de otra manera, uno de los desafíos que tiene nuestra deliberación es el federalismo, ¿no? Es cómo afrontamos el federalismo, porque sabemos, por ejemplo, que mientras no logremos alinear los archivos y la gestión documental, pues vamos a tener un gravísimo problema de rendición de cuentas. El punto de partida de rendición de cuentas es pues la información. Entonces, si uno mira hacia los estados, te das cuenta que los archivos son un desastre y que la gestión… No en todos, esto es el problema, ¿no? Cuando hacemos estas expresiones tendemos a generalizar y no es justo, por cierto, pero sí hay enormes diferencias en la gestión documental, en las normas que regulan la información. Tenemos el mismo problema en el acceso a la información, en el derecho de acceso a la información y las garantías correspondientes. Entonces, otra vez, ¿no? El planteamiento es, si tú no logras tener un derecho de acceso a la información que sea realmente un derecho fundamental, y por fundamental universal, quiero decir de acceso igual, de condiciones iguales para todas las entidades, pues en fin, ese mismo derecho queda obviamente vulnerado, fragmentado. Lo mismo nos está pasando con el tema de la fiscalización, los órganos de fiscalización, los equivalentes a la Auditoría Superior de la Federación en las entidades. Lo mismo sucede, hay de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Y hay distintas formas de, digamos, órganos superiores exitosos, sólidos, otros francamente capturados por los gobernadores. Y termino la lista con el problema de la evaluación, con sistemas de evaluación y órganos de evaluación de las distintas entidades, que pasa exactamente lo mismo. Bueno, este es un poco el problema: archivos, acceso a información, fiscalización, evaluación, que a mi juicio son las piezas mínimas. Se puede añadir más, pero me parece que son las piezas mínimas para que funcione un sistema de rendición de cuentas. Pero ¿qué hacemos? Es decir, hay como dos entradas, una que tiene que ver con la idea de hacer leyes generales, es decir, de plantear de plano desde el Congreso de la Unión y probablemente desde el plano constitucional, de plano las mismas normas para todas las entidades, tal que esta dinámica federal quede pues superada por las decisiones del Congreso de la Unión. Y en el otro extremo están las posiciones más federalistas, que apuntan por hacer este juego comparativo, digamos, de entidades exitosas que van marcando estándares y presión social para que las más rezagadas se incorporen a esos estándares. Pero no lo tenemos resuelto, Pepe, esa es la verdad. Es un debate en la red que no está ni remotamente resuelto. No lo vas a ver en las propuestas de la red, porque la verdad es que hemos hecho propuestas generales para crear un sistema de rendición de cuentas, pero ya su traducción específica en cada entidad y en cada municipio no está resuelta. Entonces me encantaría escuchar tu opinión política sobre este punto. Gracias, Luis González Plasencia. Pepe, me dejas pensando con esto que planteas sobre si la opacidad o la transparencia sería condición para generar una elección pertinente, digamos, de quienes ingresan a estos órganos. Porque creo que no tiene que ver con eso, ¿no? Me parece que habría también casos en los que procesos transparentes
pues terminan con elecciones positivas, digamos. Y me dejas pensando, te decía, porque un poco revisando esos casos, los perfiles de ustedes mismos, por ejemplo, de ese primer IFE y de muchos otros titulares de órganos autónomos, me parece que mucho depende de las personas, ¿no? Es decir, que depende de la capacidad que tienen las personas para distanciarse de los procesos de su elección, de su propia elección, ¿no? Yo creo que ahora es un hecho, pues, que estos mecanismos de elección que tienen que ver, desde luego, con los partidos, sí plantean inevitablemente que los partidos se repartan, particularmente en estos órganos que son colegiados, ¿no? Se repartan las posiciones. Pero yo no veo el problema tanto ahí, ¿no? Sino justamente en la capacidad para independizarte del propio proceso. Ahí hay un tema perverso, porque las condiciones para ser elegido, digamos, como candidato de un partido, pasan por una serie de negociaciones a las que las personas se adhieren con la finalidad de llegar, ¿no? Y luego, claro, se convierten en estos compromisos perversos que generan que las personas tengan que actuar en función de los intereses de estos partidos que los proponen. Y ahí un poco me ligo con alguna de las intervenciones anteriores que refería al tema de los perfiles y de la preparación de las personas, porque yo creo que eventualmente una preparación sólida en el campo en el que te vas a desarrollar también juega como un elemento de autonomía, ¿no? Es decir, si lo que te pide un partido, el partido que te propone, no choca con tu moral o no choca con tu posición ideológica, sí choca con frecuencia con la posición técnica que uno asume frente a los temas, ¿no? Y sí crea una disonancia, porque aun cuando tú condividas con la ideología del partido, ¿no? Te das cuenta que lo que se te está pidiendo no tiene sentido, pues, ¿no? Es absurdo, en fin. Entonces, yo creo que el tema de la elección de las personas adecuadas, ¿no? De los perfiles, y seguramente esta idea que se planteaba por acá de los exámenes no es para nada descabellada en ese sentido, ¿no? Juega positivamente en la generación, pues, de perfiles independientes, ¿no? De perfiles que, independientemente del proceso que te llevó al lugar que ocupas, pues te genere la capacidad de distanciarte efectivamente. Claro, eso tiene que ver con el compromiso real, ¿no? De no asumir, porque este planteamiento perverso que yo decía hace un momento tiene que ver con asegurarte la carrera más adelante, ¿no? Es decir, porque te van planteando la posibilidad de pertenecer a un equipo y entonces de ir avanzando. Pero creo que en muchos de los autónomos se da esta posibilidad, pues, de que uno pueda estar ahí independientemente de la carrera de vida que hayas elegido, ¿no? Y creo que hay condiciones en las que justamente tener una carrera paralela ayuda muchísimo a no vincularse con estos incentivos perversos para perder autonomía. Bueno, yo solo quiero complementar un poco sobre el tercer punto que dijiste del uso de tecnologías, que es donde nosotros nos hemos involucrado mucho más, y lo que hemos visto es que la gente… ¿Perdón? Perdón. Jorge Soto, de Citybox. Nosotros hemos visto que la gente sí quiere participar si tiene los medios adecuados para hacerlo. Muchas veces es lo que falta, que existan estas herramientas donde la gente pueda entender qué es lo que está pasando y que pueda expresarse de manera más sencilla. Y creo que las nuevas tecnologías sí pueden resolver esa parte de la transparencia, que no nada más son gobiernos abriéndose, sino gente haciendo preguntas. Entonces, cuando la gente puede empezar a tener acceso a información de manera mucho más fácil y también entender qué significa, no nada más hacer una solicitud de información, sino interpretar esos datos de manera mucho más sencilla para ellos, entonces creo que es más fácil también que entiendan y que empujen ese tipo de iniciativas. Por otro lado, no nada más empodera a los ciudadanos, también empodera definitivamente a los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos hoy liberó el portal de data.gov, que es el portal donde tienen todos sus datos de gobierno federal, tiene más de 800,000 datos, series de datos. Lo liberó para que cualquier gobierno de otro estado, de otro país pueda crear su propio portal.
Y también desde que lanzaron este portal, las solicitudes a información han aumentado un 34%, es decir, ya no nada más son personas especialistas, sino también ya está llegando a estudiantes, a programadores o a cualquier persona que quiera investigar sobre un tema. Por ejemplo, hace poco estuve en una reunión que invitaron del gobierno del Distrito Federal, donde decían que iban a sacar su portal de datos.df.gov, y no por el hecho de fomentar, sí por fomentar la transparencia, pero principalmente para que los funcionarios de gobierno no pierdan tiempo resolviendo solicitudes de información, sino que ya digan, ya ahí está la información, tú ve a descargarla y ya nada más contáctame para cualquier cosa que no esté en ese portal, ¿no? Entonces, ya por un lado se facilita. Entonces, definitivamente el hecho de tecnologías creo que nos permite a los ciudadanos y a los gobiernos rejuvenecer a los gobiernos y repensar a los gobiernos de manera distinta, o las transparencias de manera distinta. Sí. Bueno, primero sobre el tema de la impunidad, que yo creo que pues, en efecto es un tema central, y ahí hay dos vías hasta donde yo alcanzo a ver. Una es la que tiene que ver con la vía judicial, cuando uno detecta un delito y demás, hacer la denuncia, etcétera, etcétera. Pero la otra, para redes como esta, es la del seguimiento del comportamiento de las instituciones y darle visibilidad pública a cada decisión o a cada proyecto que uno simple y sencillamente no comparta. Es decir, son dos vías distintas para abatir la impunidad, no son, digamos, pueden ser hasta complementarias, pero si algo puede hacer redes como esta, es precisamente lanzar los reflectores a los temas que les interesa, y esa es una manera de combatir, hasta donde yo alcanzo a ver, la impunidad. No hay nada mejor para una acción para que quede impune que simple y sencillamente no le dé la luz del día. Entonces quedará, nadie se enterará de la misma. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo con elevar el nivel de exigencia o el contexto de exigencia, que es estas redes, seguimiento y publicidad de todo aquello que van detectando. Sobre la pregunta de Mauricio Merino, bueno, yo creo que tú lo tienes más claro que yo, este asunto, pero lo que se me ocurre es lo siguiente. Yo creo que no estamos en las posiciones polares, es decir, o todo queda en manos de los congresos locales o una ley general que homogenice a todos en esta materia, ¿no? Sino más bien, estoy pensando otra vez en términos electorales. ¿Qué fue lo que estableció la Constitución? Un mínimo para todos los estados, una base común de la cual no se pueden deshacer. Por ejemplo, ningún estado de la República puede tener un congreso donde no haya diputados uninominales y plurinominales. ¿Por qué? Porque eso está en la Constitución y eso los obliga a todos. Todos sabemos que hay composiciones de los congresos locales muy distintas, con diferentes fórmulas, pero nadie puede escapar a eso. O por ejemplo, en el propio artículo 115 o 116 se estableció el criterio de representación proporcional en los ayuntamientos. Entonces, bueno, las constituciones locales, las leyes electorales locales no pueden dejar de atender ese precepto constitucional. ¿Qué estoy diciendo? Que es una obviedad, que en la Constitución podía haber un basamento fuerte, común, que obligara a todas las entidades a cumplir con el A, B, C, D, F, que a ustedes les interese, y por supuesto dejar a cada congreso local la modulación específica de esas normas de carácter general. Porque sí, en el extremo, un federalismo extremo, pues vamos a acabar con un, no un caos, pero sí con una diversidad, ¿no? De tal magnitud que no la veo muy promisoria, entre otras cosas porque los poderes locales suelen ser más salvajes que los poderes federales. Entonces ese basamento constitucional, yo creo que podría ser la ruta en la que trabajara la... Pero el artículo 6 puso un listón y estamos viendo cómo, a pesar de que está el artículo 6, Jalisco va para atrás. Bueno, pues así es la vida, ¿no? Ahora, si alguien cree que una vez que lleva un precepto a la Constitución ya resolvió todo, o lo puso en la ley, ya resolvió todo, que porque un instituto funciona bien, todos van a funcionar bien. Bueno, si uno cree eso, pues es eso, es una creencia que creo un poco... Bueno, pues ese es el problema del asunto.
que las cosas no se pueden decretar, se tienen que construir, ¿no? Y normalmente esas construcciones pues son lentas, erráticas y complicadas. Ahora, sobre lo que decía Luis, yo quise hacer una provocación, ¿no? Es decir, ir contra el sentido común instalado de que a mayor transparencia en el nombramiento, mejor nombramiento, porque no es cierto, no es cierto. Pero claro, todo depende de las personas, pero eso no nos resuelve nada. Pero lo que sí hemos visto, y eso lo hemos visto todos, es que cuando se abren estas convocatorias para cuerpos colegiados, como los candidatos empiezan a hacer un lobby entre los legisladores. Y hay que hacerse cargo, esos lobbies no son impunes. Es decir, la gente va, se acerca al grupo parlamentario A, al grupo parlamentario B, al grupo parlamentario C. No estoy diciendo siquiera que establezcan compromisos y firmen un... No, nada de eso. Pero hay un implícito. Ya uno fue a pedir el apoyo de. Y cuando uno va a pedir el apoyo de, esa persona luego algún día la llamará por teléfono y dirá, ¿te acuerdas de aquel apoyo que te di para que estuvieras en ese cargo? Entonces, por eso digo que esas fórmulas opacas de nombramiento, donde nosotros no hicimos lobby, ellos nos ofrecieron estar ahí y a nombre de todos, yo creo que resultó bien, porque nadie en singular, ninguna fuerza política en singular, se podía acercar a ninguno de nosotros a decirnos, nos la debes, digo, para hablar en plata. También estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno puede haber vivido un proceso de esta naturaleza y luego irse independizando y tener unas convicciones tan firmes que no, que haga que no exista, digamos, que trascienda esos compromisos, que esté por encima de esas visiones y pulsiones facciosas. Por supuesto que así debe ser, pero lo que quiero decir es que no es fácil el tema y que no se resuelve solo con transparencia, que eso suena muy bien a todos, digamos, ¿quién puede estar en contra de la transparencia, ¿no? En la elección de un... Pero luego eso tiene su... Digo, se convierte en un boomerang. Lo que tú y la compañera señalaban, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Si uno va definiendo los perfiles, eso va cerrando el margen de discrecionalidad de los que van a nombrar. Es decir, se necesita estos y estos y estos antecedentes, haber estado en la materia, eso va cerrando, por supuesto, ¿no? Incluso exámenes y demás, claro que servirían, ¿no? Es decir, para que no cualquier improvisado pueda llegar a ocupar esa posición, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero al final sí es muy importante el ambiente que se genera previo al nombramiento. Eso es lo que quiero decir. Y las interrelaciones. Para mí una de las cosas más penosas del último episodio del IFE, que además ni le salió, porque a los tres que nombraron salieron de otro procedimiento, es decir, no del que estableció la propia Cámara, era leer todos los días en los periódicos, ya van avanzando las candidaturas de A, B y C, porque los apoya el PRI, y a X, Y y Z los apoya el PRD, y a estos los apoya el PAN. Yo dije, a los que nombren, aunque no lo sean, ya van a aparecer a los ojos de todos nosotros como correas de transmisión de los partidos, insisto, aunque no lo sean, porque el procedimiento vició todo, y no había ni uno de los 17 al que no le hayan puesto su sello en la frente. Muchos de ellos, bueno, algunos de ellos, no muchos, algunos los conozco y creo que incluso era muy injusto con ellos ponerles ese sello. Pero en el imaginario público así estaba. Por fortuna, digo yo, y después de 14 meses de incumplimiento de la Constitución, nombraron por otra vía a 3 personas, ¿no? Y en relación a la tecnología y transparencia, pues, ¿qué le puedo decir? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, con la tecnología que hoy tenemos, no hay excusa para que las diferentes dependencias de gobierno, o dependencias públicas, no solo de gobierno, no tengan páginas donde esté lo fundamental de su información y que, como usted bien dijo, con eso ganan todos. Gana la dependencia, que puede hasta descargar cierta parte de su trabajo, es decir, ahí está en mi página todo lo que usted pide, gana el ciudadano y sobre todo es muy probable que ya lo que reclame el ciudadano es información más sofisticada, información, no sé, de mayor profundidad.
pero ya sobre la base de que existe, pues eso, una información general que todas y cada una de las dependencias ponen digamos, al acceso de cualquier ciudadano, ¿no? Y por supuesto que las tecnologías, pero ese es un tema en el que yo soy pues, como de los picapiedra, ¿no? O sea, yo estoy antes de la tecnología. Bien. No sé si quieren una última ronda de intervenciones por allá. Bueno, yo voy a aprovechar que tengo el micrófono, ahorita se los paso. Nada más para decir que quizás se oye mal que ustedes lo digan, pero yo sí creo que en el IFE legendario algo que hizo la diferencia era el conocimiento técnico que tenían y la forma en la cual ejercieron su autonomía. Y creo que pues algunas organizaciones cuando han impulsado procesos transparentes, pues lo que piden principalmente es eso, que tengan las capacidades y que se cumplan con los reglamentos. Entonces, pues ojalá y en la próxima renovación que veamos en el IFAI, pues por lo menos se cumpla con el reglamento del conocimiento en la materia. Bueno, primero, una disculpa por volver a tomar el micrófono. La verdad me parece, no, pues sí, me parece muy enriquecedora esta charla, esta tertulia, y aprovecho la presencia para pues seguir con el tema, ¿no? Porque comentábamos aquí en la mesa, digamos, es la segunda vez que escucho como este argumento, ¿no? Lo escuché justamente de ahora el actual consejero del IFE, Lorenzo Córdoba, ¿no? Que parece que un poco, no, o sea, un poco en términos de los consensos y de lo importante que es no ser resultado de una cuota partidista, y entonces en ese sentido no tener que rendir y no tener esta correa de transmisión de la que se hablaba. Pero lo que preguntábamos es cómo lograr que eso se incorpore en los procesos de selección, o sea, que el consenso sea un elemento que se incorpore en los procesos de selección y que no dependa de las personas y de los diputados o de los asambleístas en cada uno de los procesos, porque no todos son procesos tan virtuosos en los que se genera un consenso para las 5 personas que van a ocupar los cargos o para los 3, y entonces lo que vemos es que hay 5 consejeros o 5 comisionados, uno de ellos es por consenso o 2 de ellos es por consenso y los otros 3 es tricolor, amarillo y azul, ¿no? Y entonces, digamos, el punto central, y yo estoy de acuerdo, es la independencia, ¿no? Que puedan ejercer su cargo con independencia y que tengan un perfil de especialización. Más allá, y sí lo digo, ¿no? O sea, me convence ese argumento de la transparencia, pero ¿cómo logramos incorporar eso en las leyes para que sucedan procesos virtuosos y que no dependan de las personas? Rubén Álvarez, periodista. Yo quisiera hacer una reflexión muy rápida. Ayer que estaba platicando con un grupo de amigos muy queridos, hablábamos del tema de la corrupción y cómo es que ciertas palabras empiezan a perder fuerza a nivel social. No he escuchado una sola vez la palabra corrupción en esta tertulia, una sola vez. Y todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas, justamente, entre otras cosas, tiene que ver con que la corrupción tiene que acabarse en el país. México sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo. ¿Para qué queremos, y platicábamos ayer, para qué queremos tener, a lo mejor es parte de la fragmentación de la que hemos estado hablando sobre la rendición de cuentas, pero como ya incorporamos al imaginario popular, digamos, al imaginario general, la transparencia y la rendición de cuentas como vocablos, es muy fácil que en la reunión del IFE del 23 de marzo todos los partidos políticos digan, suscribimos los documentos de la rendición de cuentas, de la red de rendición de cuentas, bueno, menos el PT, que no fue, pero todos los demás dijeron que sí. Pero sería muy difícil que dijeran, suscribimos todos y no queremos ser corruptos. Porque finalmente, ¿qué se busca, entre otras cosas, con la rendición de cuentas? Pues evitar una larga lista de agravios sociales o de agravios en contra de la sociedad que han ocurrido por parte de estos políticos de bajísima densidad que desde hace años llegan a ocupar cargos públicos y no rinden cuentas justamente porque no existen los mecanismos horizontales para que esa rendición de cuentas ocurra. Por lo tanto,
y hago nada más, es una reflexión, no es ninguna pregunta ni nada, simplemente una reflexión sobre el tema de reincorporar en el vocabulario nuestro el tema de la corrupción como eje central también, porque ayer discutíamos eso, es rendición de cuentas, ¿para qué? Bueno, para acabar con la corrupción que existe en el país, pero como es más light o suave o nice hablar de rendición de cuentas o de transparencia, pues ¿quién no la preguntaba hace un momento Pepe Woldenberg, ¿quién se opone a la transparencia? Bueno, nadie, así en el discurso de dientes afuera, nadie. Pero cuando se trate de hablar de los índices de corrupción y de cómo hacer para que esos índices se reduzcan, pues no sé si a niveles de cero, porque yo creo que eso no ocurre en ningún lugar del mundo, pero que se reduzcan, entonces ya empezamos a dejar y lo transformamos en un discurso de rendición de cuentas y de transparencia que muchas veces deja en el olvido, y con ello concluyo, el tema gravísimo de la enorme corrupción que sigue invadiendo todas las esferas públicas del país. Soy Alejandra Zeta, de Ciudadanos en Medios, Observatorio de Medios, y bueno, pues aquí un poco trayendo a colación justamente el papel de los medios de comunicación, que juegan un papel fundamental en el término de transparencia y rendición de cuentas. Y a mí siempre me ha llamado la atención que en la red, pues no sé si no estaba contemplado desde su inicio, pues que los medios de comunicación tengan como tan poca presencia, siendo como vehículos tan fundamentales en este tipo de cosas. Y creo que es un tema que hay que discutirlo ampliamente, porque los medios de comunicación hacen su chamba y más o menos pueden y tal, y sacan artículos y denuncian, y creo que es importante, ¿no? Con las cosas buenas y malas que puedan hacerlo. Pero hay otro tema que es importante, y creo que es como la tercera pata, digamos, de la mesa, o del, no sé, o una de las patas, que es el famosísimo, yo no sé si tenga que ver transparencia, rendición de cuentas, pero nos falta también aquí en México el famoso law enforcement, ¿no? El hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, todos los días, incluso pensando solamente en cuestiones de acceso a la información que sacan los medios, donde los medios sacan a relucir a través de solicitudes de acceso, cuestiones de corrupción, ¿no? Porque sale a relucir, ¿no? Como ha sucedido en Estados Unidos, ya ha sucedido en muchos lugares. Incluso, bueno, recuerdo el speaker del evento en el Meliá fue ProPublica, ¿era? ProPublica, ¿no? Que era un centro de periodismo. ¿Perdón? iWatch. Bueno, ProPublica, iWatch. Pero, en fin, o sea, creo que falta esa otra parte, ¿no? Porque entonces nos despertamos todos los días con un escándalo diferente. Y me estoy refiriendo nada más al tema de cuando los medios sacan cuestiones que tienen que ver con acceso a la información, y luego no pasa nada, o pasa muy poco, o no hay. Entonces, creo que valía la pena como tocar ese otro punto, ¿no? Que creo que en esta cadena, en México, por lo pronto, me parece que es todavía muy débil, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Erendira Bendaño, de México Evalúa, y mi comentario me ganó el compañero periodista, pero iba en relación a corrupción. En México Evalúa hemos estado haciendo un trabajo de medición de capacidades institucionales, de los controles que tiene México para controlar la corrupción. Y desafortunadamente o afortunadamente coincidimos en nuestra medición con un índice que nos sigue haciendo falta este tema de autonomía e independencia, y coincidimos con los análisis y los diagnósticos que tiene la rendición de cuentas y que tiene también investigaciones académicas. Mi pregunta es, ¿qué nos hace falta para que los tomadores de decisiones, la clase política, dé ese paso para dotar de autonomía y de independencia a nuestras instituciones que controlan este tema de corrupción? Tenemos el IFAI, que es una institución con un arreglo ciertamente extraño, institucional, que funciona de manera
me parece que es una buena noticia que también lo medimos en el índice, que funciona de manera adecuada. Tenemos evidencia que estamos logrando alcanzar, tener un nivel cerca del 90% de respuesta a instituciones del sector público que responden hacia las peticiones de información de los ciudadanos, pero seguimos no hemos podido salvar esta brecha de autonomía e independencia de la PGR, de la Secretaría de Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación. Es un círculo que no se puede romper. Esa sería mi pregunta. Gracias. Alejandro del Conde del IFAI. Pepe, desde tu perspectiva, tú que has sido un protagonista del modelo democrático y lo que hoy somos como democracia, ¿cuál es tu diagnóstico y tu nivel de optimismo hacia el futuro con este modelo democrático? Porque hoy por hoy, dadas las problemáticas que tenemos en cuestiones económicas, en cuestiones de seguridad, a veces le hemos cargado muchos pecados a la democracia y le echamos en parte la culpa a esto. Ya hay voces que están pugnando por regresar a modelos más autoritarios y la verdad es que esta reunión de hoy no tendría sentido hace 20 años, 25 años si no fuera por lo que se ha logrado desde la perspectiva democrática. Pero no hay duda de que la democracia ha dado resultados y ha dado resultados en toda la cuestión del ejercicio de los derechos de las personas, pero hoy se antoja, en algunos casos, ya ni siquiera se valora porque se tiene y se añoran otras cosas, como cuestiones de esto que comentábamos, seguridad o crecimiento económico, y que dicen, bueno, si no tuviéramos esto, y soy capaz de sacrificar lo que hoy yo tengo con tal de tener seguridad. Y la verdad que el temor que existe es que frente a lo que estamos enfrentando, esto pueda suceder en el corto o mediano plazo, que regresemos a ciertos, o por lo menos intenciones de intenciones autoritarias. Y aquí la pregunta también sería cuando se diseñó y tú participaste en esta cuestión del modelo democrático y del que hoy vivimos, parecería que una conclusión fue, si nosotros resolvemos el problema de la democracia irá resolviendo otros problemas provocados, como este que se comenta de la corrupción, como esta cuestión de la ineficiencia o la desigualdad, y finalmente no se replanteó de rediseñar el sistema en cómo operaba el Estado mexicano, tal vez presuponiendo que esto se iba a resolver desde la parte democrática. Pero como el sistema que teníamos, esta famosa dictadura perfecta, estaba diseñada, por lo menos en papel, como democrática, a la hora que entra la democracia se hace inoperante y resulta que los grandes triunfadores del nuevo modelo son pues ahora los caciques que podrían ser gobernadores o los caciques que podrían ser líderes sindicales y que parecería que tienen atorado el sistema político de este país para poder ser una democracia eficiente que logre mejores resultados. Y en esa perspectiva, ¿eres optimista, pesimista en relación a lo que viene hacia adelante en lo que se ha logrado hasta hoy en este modelo democrático? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Juan Manuel Casanueva de Citybox. En foros similares de rendición de cuentas y transparencia siempre se manejan los mismos conclusiones. Se ha avanzado mucho, sobre todo a nivel institucional y jurídico. En tecnología hay ciertos indicios de avances y a nivel cultural todavía no. A nivel poblacional, si bien más del 50% de las solicitudes de información son del Distrito Federal, pues, y lo reducimos a quienes estamos haciendo las solicitudes de información, pues muchísimas de ellas estamos aquí, o nuestras instituciones. No se ha sociabilizado, no hay una cultura de acceso a información y de rendición de cuentas, Mi pregunta, comentario o discusión sería más bien en quién genera esa demanda de ciudadanos que soliciten información. Muchos de nosotros estamos enfocados en otras áreas que sí son muy importantes, fundamentales. Si lo dejamos solamente el IFAI, hacemos presión para que eventualmente algún secretario de Educación lo ponga en los libros de texto, ¿qué fórmula podría ser interesante para ir generando
esa cultura de rendición de cuentas y de acceso a información. Perdón. Bueno, son muchísimos. Lo del... ¿No contestas? Lo del tema del IFE y su autonomía. La autonomía del Instituto Federal Electoral estaba plasmada en la Constitución y en la ley. Pero la autonomía, vista desde esa dimensión, tiene que hacerse realidad en el ejercicio. ¿Y qué fue lo que en aquellos años hicimos? Generar un circuito de deliberación interna en donde se tomaban todas y cada una de las decisiones. Si nosotros nos equivocamos o no, la responsabilidad siempre fue nuestra, pero no había en ese circuito voces que no estuvieran en el Instituto Federal Electoral. El instituto tiene una conformación muy curiosa, por decirlo menos. En la mesa del Consejo General están los consejeros, pero están los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, que son a su vez miembros de partidos políticos. Entonces, en el Consejo hay una interlocución muy fuerte con los partidos y sus representantes. Sin embargo, los únicos que tienen derecho a votar son los consejeros. Y eso fue lo que conformó, digamos, ese fue el piso sobre el cual se forjó la autonomía, que solo los consejeros teníamos voto. Y aunque podíamos y oíamos y negociábamos y acordábamos con los representantes de los partidos, al final la decisión era única y exclusivamente de los consejeros. Y creo que mis compañeros, bueno, aquí está Mauricio, podrán dar fe cómo a lo largo de todos esos 7 años, pues nosotros fuimos los responsables de las decisiones, nadie más. Y hay que decirlo, el gobierno federal, los gobiernos estatales fueron respetuosos de esa autonomía y fueron respetuosos porque también en los momentos contados que trataron de incidir en el circuito de deliberación interna, simple y sencillamente no prosperaron sus pretensiones, ¿no? Entonces, para decirlo de otra manera, no basta que la autonomía esté en el texto constitucional o legal que dé pie a la institución, sino que la autonomía o se ejerce todos los días o simple y sencillamente deja de ser, ¿no? Luego, sobre cómo lograr que se recupere lo de los procesos de selección. Por ejemplo, cuando se establece en la Constitución o en la ley que un cuerpo legislativo va a hacer el nombramiento de alguien a través de una mayoría calificada, ahí se está poniendo, desde mi punto de vista, un buen piso. ¿Qué es lo que está diciendo entre líneas esa disposición? Que una fuerza política en singular no puede tomar ese acuerdo, que tiene que tomar en cuenta a otras. ¿Por qué? Porque nadie tiene ya 2/3 partes de los diputados. Entonces es un buen principio. Por supuesto que eso no se puede llevar al 100%, porque uno convierte a una pequeña minoría pues prácticamente en una fuerza despótica, ¿no? Pero 2/3 partes suena lógico. Ahora, toda norma se puede desvirtuar, como lo hemos visto. Alguna vez yo planteé que lo mejor para el Instituto Federal Electoral era nombrar, dado que ahora ya duran 9 años, cada año a uno, de tal suerte en que cada nombramiento tuviera que haber el consenso de todos los partidos. Y claro, pues desde el cinismo alguien me dijo, no, bueno, pueden hacer pactos a largo plazo, es decir, este año te toca a ti, el otro al otro, bueno, todo se puede desvirtuar, no hay ninguna regla que por sí mismo garantice que el nombramiento será de una persona imparcial, eso no.
pero sí hay condiciones mejores para esos nombramientos. Una de esas, creo yo, es las mayorías calificadas, que realmente, si uno lee bien la disposición, lo que quiso decir el legislador es: traten de llegar al consenso. Miren, en materia electoral eso es muy importante. Es muy diferente una autoridad electoral que arranca su gestión con el consenso de todos los partidos políticos, que en principio le dan el beneficio de la duda, si no es que hasta el apoyo, ¿no?, a una autoridad electoral que arranca con un déficit de confianza con algunos de los partidos políticos. Por supuesto que la confianza en el transcurso se puede perder o se puede fortalecer, pero en principio es muy importante que quienes van a ser los sujetos fundamentales del litigio político, los partidos, en principio estén de acuerdo con el organizador y con el árbitro. Esa es la idea. En el caso de otros organismos autónomos, pues es que existe la pulsión de gobernadores y legisladores de que es mejor vivir y convivir con instituciones no autónomas, es más fácil, hay menos conflictos, y ya digamos no autónomas, sino cuando están subordinadas a la voluntad del gobernador en turno, pues cree que ya resolvió el problema de los derechos humanos, o del acceso a la información, o de lo que ustedes quieran. Y claro, se acaba pervirtiendo todo el asunto. El tema de la elección es muy importante, pero insisto, no puede haber garantías absolutas en esta materia. Al final, pues siempre hay ahí una voluntad política gravitando, y la mejor norma puede ser distorsionada pues por esa ambición política, ¿no? Bueno, lo del tema de la corrupción, yo creo que todo el tiempo ha estado flotando en el ambiente, aunque no lo hayamos dicho, ¿no? Pues la rendición de cuentas yo creo que es una manera pues, de atacar la corrupción. Y la corrupción es uno de los problemas mayores. Ahora, al final de cuentas, también para ligarlo con lo que señalaba usted, el tema de la corrupción, hasta donde yo entiendo, los actos de corrupción son delitos. Y los delitos hay que perseguirlos, y cuando no se les persigue y no hay una sanción, pues entonces la impunidad se incrementa. Esto es muy fácil decirlo. Por eso, quizá haya que pensar, por ejemplo, en una Procuraduría General de la República, es así, que sea autónoma, es decir, una fiscalía que no dependa de la Presidencia de la República. Creo que eso le conviene incluso a la Presidencia de la República. Ya hemos visto, digamos, el famoso michoacanazo, ¿no?, que desde el principio estuvo teñido, o por lo menos especuló en relación a una intencionalidad política. Creo que en esos casos fue muy claro que lo óptimo, lo que más nos conviene, es una Procuraduría autónoma que despolitizaría, si es que eso es posible, casos como esos, y que estuviera encargado, pues en efecto, de la sanción a la corrupción. Ahora, eso es en la vía, digamos, institucional, formal, imprescindible, ¿no? Es decir, alguien que comete un acto de corrupción, digo yo, debería acabar siendo juzgado y sancionado. Pero la otra es de lo que hemos venido hablando aquí, es decir, de darle visibilidad pública a esas conductas corruptas. Y ahí, pues, redes como las de ustedes creo que pueden jugar un gran papel. Alejandra, el tema de los medios. Bueno, yo creo que en una red como esta, tienes toda la razón, la otra pata de la mesa, pues son los medios. Si lo que ustedes deciden, hacen, trasciende estas reuniones, es gracias a que algunos medios le hacen el seguimiento. Y si por el contrario no van a tener seguimiento por parte de los medios, lo más probable es que quede siendo un grupo, pues digamos, con un impacto social muy pequeño, ¿no? Entonces, ahí estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, el tema de la ley, del cumplimiento de la ley. Toda ley es prescriptiva. ¿Qué es lo que dice la ley? Lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer. Si no se pudiera hacer, no es necesaria la ley, ¿no? Es imposible.
Entonces, ese es el gran problema. Toda ley puede ser violada, está en la naturaleza de la ley. El grave problema nuestro en México es, otra vez, la violación impune de la ley. Y volvemos al tema de inicio. No en sí mismo la violación a la ley, o sea, toda ley, ¿hace cuántos siglos está prohibido el asesinato? Todos los días hay asesinatos, entonces, y nadie dice, ¿no? ¿Cómo? Bíblicamente, ¿no? Entonces, el asunto es la impunidad, porque toda ley por sí misma puede ser violada, está en su naturaleza. El asunto es de grado y de impunidad. Y claro, si hay una correlación, a menor impunidad, pues más imperio de la ley, ¿no? Y a la inversa todos nos vamos acostumbrando a que la ley está aquí y cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Es una contestación totalmente imperfecta, insatisfactoria, pero bueno, es la que tengo. Bueno, la otra creo que lo contesté con... Y si mi diagnóstico es optimista o pesimista, lo que pasa es que yo soy muy pesimista. Por eso cada pequeño avance, como escribo sobre él, entonces parezco muy optimista, ¿no? O sea, esa es la paradoja que hay. Normalmente los optimistas son maximalistas. Todo les parece poco porque creen que se puede alcanzar una gran cantidad de cosas. Como yo creo que la verdad solamente podemos hacer algunas reformas menores, no veo. Por eso cada vez que salen me vuelvo optimista, ¿no? Porque siempre estoy pensando que las cosas podrían ser peor que como están, ¿no? Y eso lo creo realmente. Ahora, el gran asunto para la generación de optimismo sí creo que tiene que ver con lo que puso sobre la mesa, es decir, qué va a pasar con la economía y con la sociedad y qué va a pasar por otro lado con la seguridad. Esos son los dos temas mayores de México. Y si la economía crece y las condiciones materiales de vida de las personas mejoran y somos capaces, no sé cómo, pero de construir un escenario más seguro, con menos violencia y demás, eso sería un paso importantísimo. Y yo creo que habría incluso una revaloración de lo que significa los avances, muchos o pocos, en materia democrática. Ahora bien, hubo desde los partidos opositores ese famoso discurso que la democracia nos iba a resolver todo. Pero era una simplificación retórica. Yo espero que nadie se lo haya creído en serio. Es decir, la democracia resuelve dos problemas muy importantes. Uno es el de la coexistencia de una diversidad política que existe en un determinado país. Es el único sistema, el democrático, que parte de esa base, de decir, las diferencias ideológicas, políticas y demás son legítimas y hay que construir un escenario para su convivencia, para su competencia, para su expresión, para su recreación. Es la única, la democracia. Todo sistema autoritario parte de la otra premisa. Hay un grupo, una clase, un partido que son encarnación de la ideología correcta, de las causas que valen la pena, y todos los demás son una especie de antipueblo, ¿no? Y todos hemos visto autoritarismos de izquierda y de derecha que pasen de esa idea. No, la democracia no, la democracia dice todos son legítimos y la riqueza de la sociedad está en la riqueza de esa diversidad y se ofrece un marco para su coexistencia y competencia. Se dice fácil, pero eso hace muy complicada la gobernación, ¿no? Precisamente porque uno asume que todos los puntos de vista tienen derecho a existir y expresarse. Y claro, ahora hay quien en aras de la eficiencia quisiera jugar a exorcizar esa diversidad. Pero creo que así como el país fue capaz de darse cuenta que no cabía bajo el manto de una sola organización política, bajo la ideología de una sola organización política, que México era un país diverso, complejo, plural, y construyó un escenario para que eso, insisto, compitiera y conviviera, pues creo que necesitamos políticas para todo lo demás, para que crezca la economía, para que seamos una sociedad más cohesionada, más integrada, con menos desigualdades,
para abatir la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para cada asunto se necesita una política, no hay que resolvemos A y la repercusión de eso, como en un dominó, nos acaba resolviendo todo lo demás. Como a veces se vendió el asunto de la democracia, una especie de varita mágica, que una vez que tuviéramos democracia, todo lo demás se iba a resolver. Creo que sobrevaloramos las capacidades transformadoras de la democracia, pero insisto, ya se me olvidaba, para una de las cosas que sirve es para esa coexistencia, la diversidad, y la otra, para la que sirve, que es muy importante, es para cambiar gobernantes y legisladores sin violencia y sin sangre. Se dice fácil, pero bueno, la historia de la humanidad no ha marchado precisamente por ahí, ¿no? Sino por el otro lado. Y por último, el tema de la cultura es uno de los temas más complicados, ¿no? Pero yo sí creo que hay cambios culturales muy importantes en México que se han generado en los últimos años. Voy a poner un ejemplo muy pedestre, casi caricaturesco. Un niño de 12 años, en 1975, ¿qué es lo que veía en materia política? Pues que el presidente de la República, todos los gobernadores, todos los senadores, prácticamente el 80% de los diputados, todos los presidentes municipales eran de un solo partido. ¿Qué sabe un niño de 12 años hoy del Distrito Federal? Que el presidente es del PAN, que aquí gobierna el PRD, que en el Estado de México gobierna el PRI. Es decir, que esa información que se transmite de manera inercial, creo que lo capacita para entender mejor que aquel niño de 12 años de los 70, a que está obligado a vivir en un ambiente de pluralidad y de diversidad, y que no hay un solo partido que sea encarnación de todas las bondades, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va generando un cambio cultural. Igualmente en materia de acceso a la información, hoy son varios miles de gentes los que han ido a distintas dependencias, desde la Secretaría de Salud hasta la de Hacienda, hasta la Procuraduría General de la República, la que ustedes quieran, a demandar una información X. Muchos, la inmensa mayoría, según informes del IFAI, la recibe. Y me imagino que esta gente va y lo comenta y lo cuenta y se va generando la idea, muy lento, muy lento, de que ahí hay un derecho que se puede ejercer. Y claro, otras no, y muchas otras han ido al IFAI y a través del IFAI han logrado la información que no lo obtuvieron en un primer momento. Es decir, de manera paulatina, si se quiere, muy lentamente, sí va habiendo cambios culturales. La gente entiende que tiene derechos, la gente entiende que vive en pluralidad y, claro, el asunto es apropiarse de esos derechos. Y creo que en una sociedad tan desigual como la es la mexicana, uno de los déficits mayores es que mucha gente, en efecto, no puede ejercer sus derechos. Si uno lee el informe sobre el estado de la democracia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ese es uno de sus temas fundamentales. Ellos hablan, siguiendo a O'Donnell, de una ciudadanía de baja intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que puede, por ejemplo, ejercer sus derechos políticos, pero no sus derechos civiles y menos sus derechos económicos y sociales. Entonces, sí tenemos esos problemas y son muy, digamos, son los que tiñen nuestra convivencia, ¿no? Todos sabemos que nominalmente todos somos iguales, pero hombre, basta salir a la calle pues para darse cuenta que las condiciones materiales de vida de la gente son tan desiguales que mientras algunos de nosotros ejercemos todos nuestros derechos, otros ejercen el 50%, otros el 20%, y algunos pues prácticamente ninguno, ¿no? Y ahí hay un problema pues mayúsculo, que es el de la enorme desigualdad que marca las relaciones sociales y de todo tipo en nuestro país. Pero pues eso ya rebasa y mucho más a lo que me invitaron ustedes, ¿no? Bueno, quiero agradecerles su paciencia. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias al maestro Woldenberg por estas palabras, de verdad, se lo agradecemos mucho. A quienes nos han estado acompañando a la transmisión vía internet, si quieren enviar comentarios, ahí vienen los datos de contacto en la página. Y bueno, antes de cerrar esta segunda tertulia, les informo que aparte la fecha para el último jueves de abril, todavía no tenemos confirmado el invitado especial, pero pues vayan apartando la fecha. Y también, como ustedes saben, y ya se mencionó al inicio,
El viernes 23 de marzo presentamos la propuesta inicial de política pública de la Red por la Rendición de Cuentas a los presidentes de los partidos políticos en el IFE. Les hemos traído ejemplares de la propuesta que están disponibles aquí a la salida, por si quieren llevarse un ejemplar. Y si no alcanzan, si se quieren llevar más, está disponible la versión electrónica en el portal. Y también queremos informarles que el Partido Acción Nacional nos ha hecho una invitación, en particular al profesor Mauricio Merino, para que este sábado asista con la candidata Josefina Vázquez Mota a presentar las propuestas de la red. Queremos decirles que como parte de la estrategia del diálogo de la red, nosotros iremos con los partidos que nos inviten. No estamos estableciendo un compromiso con ningún partido político en particular, pero lo que queremos es que la propuesta se siga discutiendo y de preferencia que se incorpore a los programas de gobierno. Si ustedes analizan las propuestas de los partidos políticos, el tema de rendición de cuentas es muy pobre en las plataformas electorales, por lo que tenemos un trabajo todavía muy intenso que realizar. Así que pues si ven la nota sobre este evento, para que sepan de dónde viene. ¿Sale? Pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente.